al final es un poco un tema de confianza. Pues porque la gente tiene miedo igual de esto tan nuevo y de lo cripto. Ahí yo creo que la clave sí es la educación. Cuando tienes educación financiera, tienes mucho poder. Hola, estamos en Wenialogía, el podcast de Wenia que busca desentrañar y desencriptar todo este mundo cripto y además es una oportunidad para entender cómo es el dinero de hoy y cómo serán los activos del mañana. Y estamos hoy con Estefanía Granados, quien es líder de marketing en Wenia. Hola, Estefanía. Hola, María Paulina, un gusto. Muchas gracias por abrirte a este espacio para conocer un poquito más del mundo cripto. No, gracias a ti. Yo quiero empezar con algo que parece muy básico, que creo que a todos pues nos vuela un poco la cabeza, pero como que lo damos por sentado y es el dinero, ¿no? El dinero está en nuestras vidas, está en nuestra cotidianidad todo el tiempo. Lo damos como por descontado, como que está ahí, pero nunca nos hacemos esa pregunta de qué es el dinero, de dónde viene y un poco como cómo lo entendemos. Entonces empecemos por eso tan básico y es ¿qué es el dinero? Hay muchas definiciones de lo que es dinero, entonces desde la parte económica, desde la parte jurídica, incluso desde la parte filosófica. A mí me gusta definirlo como un lenguaje con el que comunicas valor. Y ese lenguaje tiene 3 características muy importantes. La primera es que te sirve como medio de intercambio. La segunda característica es que sirve como reserva de valor. Y la última es unidad de cuenta. Y eso significa básicamente que puedas expresar los otros bienes en esa unidad. Ok, y que, pues, digamos, ¿cuál ha sido esa historia del dinero? ¿Cómo empezó y cómo estamos hoy, no? Claro, entonces todo empezó por allá, no sé si te acuerdas de Corría el año de... tus clases en el colegio, cuando hablábamos del famoso trueque, ¿no? Y el trueque fue muy importante, pero tenía unas restricciones importantes. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tú eres así, una mujer precolombina, al igual que yo, y donde tú vives pescan. Y donde yo vivo cultivamos maíz. Entonces imagínate que el primer día que comes pescado, pues rico, a la semana perfecto, a los 365 días ya no quieres más pescado. Y a mí me pasa lo mismo. Nos encontramos y perfecto, coincidimos en ese deseo y hacemos un intercambio. Pero imagínate que a mí no me gusta el pescado. ¿Qué hacemos? ¿No? Un primer gran problema. Claro. Segundo, imagínate que yo no tenga maíz, sino tenga una vaca. ¿Cuántas vacas equivalen a cuántos pescados? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en eso? ¿Sí? ¿Cómo los transportamos fácilmente? Y cómo empezamos a crear bienes más complejos si hacer las equivalencias es muy complejo y difícil. Entonces, a partir de esas restricciones que tenía el trueque, se genera lo que yo llamo como la primera gran revolución del dinero y es algo que se llama la abstracción de valor. Eso suena complejo, pero básicamente es darle valor a un artículo. Entonces ahí siguió evolucionando, corriendo como un poco la creatividad de los humanos y llegamos a utilizar metales preciosos, que esos digamos que tenían un tema de escasez mayor y ahí viene toda la importancia del oro para la historia del dinero, ¿no? Y es que si bien la demanda de oro ha ido subiendo, las reservas de oro no, se han mantenido muy estables. Sin embargo, el oro también tiene sus problemas. Entonces imagínate cargar oro en tu bolsillo y llevarlo de lado a lado. Entonces ahí llegamos a las monedas acuñadas. ¿Y qué son monedas acuñadas? Son monedas que emite, digamos, por ejemplo, de un reino, de un feudo, ¿no? Okay. Monedas de oro, de plata o de cobre, de algún metal. Y digamos que cada estado en ese momento pues decidía marcarlas con una denominación, con un valor y con unas equivalencias, ¿no? Entonces, 10 monedas de plata equivalen a una de oro, por ejemplo. Y luego ya empezamos con el tema de los billetes. Y yo no sé si tú recuerdas, pero antes los billetes decían como 10 pesos oro, ¿no? Y era porque realmente los gobiernos tenían oro en sus bóvedas que respaldaban esos billetes. ¿Y entonces en qué momento llegan los criptoactivos? Vale, tenemos los billetes respaldados en oro y llega la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, y se reúnen todos los líderes globales luego de la guerra y participan en un acuerdo que se llama Bretton Woods y definen que ya no van a tener un patrón oro, sino que van a tener un patrón dólar y el dólar sí va a estar respaldado en oro, ¿sí? Okay. Y eso ocurre durante un tiempo hasta que Nixon dice no, yo ya no quiero tener un respaldo en oro. Era como la época de la guerra de Vietnam, en Estados Unidos había una inflación muy alta
y ellos deciden apartarse de ese patrón oro. Y ocurre algo muy importante, que es lo que conocemos hoy como el dinero fiat. Pero bueno, después de tener el dinero fiat, pasamos ya al dinero digital. Entonces lo que usamos hoy en día, como tarjetas, transferencias, etcétera. Y ahí sí, ya llegamos a los criptoactivos. Ok, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el dinero fiat y los criptoactivos? O sea, sigue siendo igual dinero, pero uno como entiende este otro universo, ¿no? Claro, entonces primero entendamos un poquito qué son los criptoactivos. Entonces los criptoactivos son activos digitales que nacen, eso suena como cuando uno está en el colegio, nacen, crecen, se reproducen, pero nacen, circulan y se destruyen en Internet. Están soportados por tecnología, por técnicas de criptografía avanzada y por la tecnología blockchain. Y la tecnología blockchain, hay muchas formas de explicarlo, pero básicamente lo que nos permite es tener muchos ojos viendo que esas transacciones se cumplan. Entonces, la blockchain es un libro de contabilidad gigante donde hay miles de computadoras alrededor del mundo viendo que lo que ocurre ahí sea lo correcto. Entonces, si alguna de esas personas, o bueno, computadoras, quiere, digamos que hacer algo que no está correcto, toda la red lo va a ver. Algo muy diferente a lo que pasa con el modelo, digamos que el dinero fiat, y es que eso lo emite un banco central, ¿no? Y pues todas esas transacciones un poco las regulan los bancos, que también son un ente centralizado. El que dice, sí, realmente yo sí te envié los 10.000 pesos que te debía del café de esta mañana, finalmente es un banco, un ente centralizado. En blockchain son todos revisando que eso ocurra. Pero porque es difícil entender esto de los criptoactivos porque no es una cosa tangible. Acá, pues, ¿cómo haces para confiar en que esas transacciones sí están siendo hechas y, mejor dicho, y uno cómo da el paso, ¿me entiendes? A entender el dinero como algo que te llega o se va, y esto como que es distinto porque son muchos ojos viéndolo, muchas computadoras, muchas transacciones al mismo tiempo, pues igual que con el dinero, pero acá hay como, pues lo que me pasa a mí es, yo con lo físico tengo una noción de que hay algo que pierdo o que gano, ¿no? De acuerdo. Con lo cripto no, y con lo digital incluso tampoco. Entonces, ¿cómo uno entiende eso? Bueno, pasa un poco con el dinero digital, ¿no? O sea, tú no lo estás viendo. Sí, de acuerdo. Sí, cuando tú haces una transacción con cripto, finalmente también pues, se acreditan los tokens o las monedas, ¿no? Al igual que ocurre con una transacción digital. Lo que ocurre también en blockchain, o bueno, con los criptoactivos, es que tú eso lo puedes revisar. Puedes ver en tiempo real todo lo que está ocurriendo y de qué billetera está saliendo un activo y a cuál está llegando. Al final es un poco un tema de confianza, ¿no? Con el dinero tradicional es confiar un poco en las instituciones y en el gobierno. Con los criptoactivos es confiar en la tecnología. ¿Cuál sería la diferencia para ti entre el criptoactivo y el dinero digital, digamos? Si uno tuviera que poner eso en unas diferencias concretas. Que está descentralizado y que no es una persona, un grupo de personas los que toman decisiones sobre el dinero, sino realmente está soportado por una red. Y lo otro es la escasez, ¿no? Entonces, también dependiendo del criptoactivo, no todos son así, pero del más famoso, que es Bitcoin, Bitcoin está configurado para que sean solamente 21 millones de Bitcoins. No se van a crear más, ¿sí? Okay. Entonces, tú tienes esa certeza que solamente van a ser 21 y ya. Y como veíamos un poco cuando revisábamos la historia del dinero, nosotros fuimos evolucionando y cambiando de dinero porque cuando aumenta mucho el flujo de lo que sea que seleccionemos como dinero, ese dinero pierde valor. Entonces al final, digamos que es una forma distinta de preservar, o sea, de ser reserva de valor, de ser medio de intercambio y de ser unidad de cuenta. Claro, ahorita hablabas del Bitcoin, pero como el Bitcoin hay un montón de criptoactivos, ¿no? ¿Cuántos hay por ahí? Es una buena pregunta. Y también uno, ¿cómo rastrea quiénes fueron los primeros que trajeron esto y que se inventaron esto, ¿no? ¿Cómo es esa historia también? Todo empieza en el 2008, en plena crisis financiera, cuando sale un personaje que se conoce como Satoshi Nakamoto. Y este personaje publicó un white paper, o pues un documento científico, mostrando un poco cómo él se imaginaba una nueva forma de dinero.
Él quería crear una especie de oro digital, ¿sí? Algo que te permitiera preservar como esa riqueza a lo largo del tiempo sin depender de lo que ocurra con el dinero fiat tradicional. Y esto pues despertó como toda una revolución. De hecho, se celebra un poco la primera transacción de Bitcoin en el mundo real el 22 de mayo, porque un desarrollador dijo, yo voy a dar 10.000 Bitcoins, imagínate, si tuviéramos solo uno hoy, 10.000 Bitcoins por 2 pizzas. Y ahí a partir de ese momento se empezó a utilizar Bitcoin como dinero. Ok, vámonos a como a ese evento que tú dices de la primera transacción con Bitcoins y Pizza. Eso en el mundo real, ¿cómo se ve? Porque, Okay. o sea, ¿cómo tuvo que pasar eso para que alguien se invente un nuevo activo, ¿cierto? Lo ponga a rodar en el mundo que conocemos hoy y se compren bienes con eso. O sea, ¿cómo funcionó eso? ¿Cómo se aterrizó? Es un proceso complejo, Sí. digamos, pero hay varias cosas que tienen que pasar. Primero tienes que crear la red, ¿sí? Y esa red Toda la tecnología. Y esa red se alimenta, como te digo, de muchos computadores. Entonces, si una blockchain tiene 2 computadoras que la soportan, pues realmente no tiene mucho chiste, porque si a ti te hackean o se te fue la luz, te caes, lo que sea, pues solamente queda una soportándola. Entonces pierde un poco como toda la visibilidad y la trazabilidad que quiere la blockchain. Entonces es muy importante que la red vaya creciendo a un punto tal que un ataque a un grupo de computadores realmente no represente ningún riesgo, ¿sí? Y para eso pues hay que convencer gente, etcétera, definir un poco cómo quieres que funcione esa blockchain y cómo quieres que se validen las transacciones, y luego es empezar a crear y a listar el token con el que vas a funcionar, ¿sí? Una vez se hace todo ese setup, digamos que de la blockchain y del token, ahí ya se puede empezar a transar. Y esto funciona de una forma muy sencilla, o sea, digamos, hay todo un proceso detrás que es el mismo que también tendrá toda la infraestructura que se necesita para hacer una transacción en un banco, pero esto funciona de una forma muy sencilla. Entonces, si tú quieres hacer una transacción en cripto, simplemente me compartes tu dirección o me compartes tu código QR, seleccionamos la red o la blockchain sobre la cual nosotros vamos a hacer el envío, seleccionas el token y lo envías. Es así como funciona con una billetera digital cualquiera. Realmente el proceso es muy sencillo. Ok, ¿cuáles son como los mitos? Porque la gente tiene miedo igual de esto tan nuevo y de lo cripto. Y yo sí te quería preguntar eso, como uno, ¿cómo hace para quitarse todos esos mitos y esas mentiras y esa como angustia que produce el mundo cripto, ¿no? Bueno, ahí yo creo que la clave sí es la educación, ¿no? Y la educación financiera, y creo que es algo que todavía nos hace falta, ¿no? Y es importante informarse. Yo creo que cuando tienes educación financiera tienes mucho poder. Tampoco tienes que invertir millones y millones, no. Puede ser algo muy pequeño y volvemos a los satoshis, ¿no? Puedes comprar una fraccioncita de Bitcoin, ¿sí? Y ver qué pasa. Que para la gente Satoshi es como una fracción de Bitcoin. O sea, como uno no se puede comprar el Bitcoin de $60,000, pues compra fraccioncitas que se llaman Satoshis. Exactamente. Entonces ahí vas empezando. Bueno, Steffi, yo quiero entender qué es puntualmente un criptoactivo. Listo. Entonces un criptoactivo es un activo, algo que tiene valor, ¿sí? Digital, que vive en Internet. Es eso. Algo que tiene valor en Internet. Pero todo tiene valor en Internet. O sea, como algo tiene valor, por dicho, no entiendo eso. Es como un activo que tiene valor en Internet, pero en Internet hay muchas cosas que tienen valor. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, llevémoslo un poco más al dinero, ¿no? Entonces es algo que tiene valor, que sirve como medio de intercambio, ¿sí? Que lo puedes usar para intercambiar bienes o servicios. Es algo que sirve como unidad de cuenta, puedes contar en ese activo, ¿sí? Y representar el valor de otras cosas en ese activo, y que reserva de valor. Entonces, que si tienes parte de ese activo, el día de mañana, pues probablemente vas a poder comprar más o menos las mismas cosas que puedes comprar hoy, Pero haciendo la salvedad de la volatilidad. O sea, volatilidad es que cambia de precio todo el tiempo. No todo Sube el y tiempo, baja. depende de la oferta y de la demanda de ese activo en específico. Ok, pero si uno compara todos los activos del mundo y mete ahí lo cripto,
¿Esa volatilidad de lo cripto es mucho más elevada que las del resto de cosas? Depende del tipo de criptomoneda. Entonces ahí, por ejemplo, te cuento que hay unas que se llaman stablecoins, ¿sí? Y esas tienen un valor 1 a 1 con la moneda de referencia o con el activo de referencia. Entonces, por ejemplo, hay stablecoins asociadas al dólar y esas se mueven 1 a 1 con el dólar, tienen el mismo valor. O, de hecho, con el peso colombiano, como es COPW, el criptoactivo de Weni, ¿sí? Se mueve 1 a 1 con el peso colombiano. Entonces no tienes mucha volatilidad ahí. O sea que la confianza en los criptoactivos no está en la volatilidad. O sea, no importa No. si es muy volátil. Eso no me representa confianza, pues. Digamos, acá la confianza es dependiendo del actor que está detrás, ¿no? Entonces, en los criptoactivos, ¿quién está detrás? Toda la tecnología. ¿Qué significa toda la tecnología? Eso suena gigante. Hay muchas tecnologías asociadas, digamos, al tema de criptoactivos y activos digitales. Es un poco complejo de explicar. Uno son temas de criptografía y lo otro es ya la tecnología blockchain, ¿sí? Y, digamos, desde mi punto de vista, confiar en la tecnología blockchain es confiar en la descentralización. Y eso yo sé que te va a sonar como muy raro, eh, pero claro, es o confías en un actor, digamos, centralizado, en un banco o en un gobierno. O en una junta de personas que están detrás de eso. Sí, o confías en miles de computadoras alrededor del mundo. Por eso, ¿cómo puede confiar en un computador? Al final hay gente detrás de esos computadores. Al final hay gente Y detrás de esa tecnología, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué pasa en blockchain? Hay muchos ojos encima y a todos les conviene que esto salga bien. Porque si no sale bien, ellos también van a perder, ¿sí? O sea, es un tema de confianza en comunidad muy grande. ¿Cuál para ti es el reto más grande que tienen los criptoactivos hoy? Para mí el reto más grande es la adopción, ¿sí? Y es que la gente entienda el valor y que podamos, digamos, desde las empresas diseñar el producto para que en verdad se sienta y se entienda y sea fácil de usar. ¿Los criptoactivos se usan para invertir o realmente hay como un reemplazo al activo tradicional, al dinero tradicional? ¿O para eso le falta mucho? Dependiendo del caso de uso, no todo sirve para lo mismo. Por ejemplo, Bitcoin, desde la filosofía y lo que pensó Satoshi en su momento, es que fuera reserva de valor, ¿sí? ¿Eso qué significa? No depender de un gobierno central que imprima dinero, sino que simplemente hay una emisión fija, solamente van a haber 21 millones, ¿sí? Y en teoría, esto no es completo, pues no lo sabemos, tendremos que esperar, pero hasta el momento ha ocurrido, es que es una moneda deflacionaria, ¿sí? Porque hay una emisión fija. ¿Qué quiere decir eso? Deflacionaria es que tiende digamos que a ganar valor en el tiempo, no a perderlo, porque es escaso y tiene una emisión fija. O sea, como solamente va a haber 21 millones, cada vez que pasa el tiempo, esos bitcoins van a tener más valor. Claro, hay una volatilidad muy fuerte, que fue lo que ya hablamos, pero si tú comparas el precio de Bitcoin hace 5 o hace 8 años, pues ha tenido un incremento muy, muy, muy alto. Entonces, eso es lo que se espera, que aunque sea volátil y suba y baje, pues podamos como preservar nuestra riqueza a lo largo del tiempo. Ok. Pero no todas las monedas se comportan como Bitcoin, ¿no? No todas las monedas se comportan como Bitcoin. Entonces, por ejemplo, si tú quieres hacer... E incluso Bitcoin puede, o sea, como llegar a un punto de que no valga todo lo que se calcula que puede valer, ¿no? O sea, por un simple tweet de Elon Musk Sí. se cae el precio del Bitcoin. Entonces es difícil Sí, exacto. también solo confiar en Bitcoin. De acuerdo. Si bien hay eventos que generan volatilidad, porque la volatilidad depende de la oferta y de la demanda, pues se estima que como Bitcoin tiene esta emisión limitada de 21 millones, pues debería ganar valor a lo largo del tiempo. Ok, entonces hemos visto pues como toda la historia del dinero hasta llegar a donde estamos ahorita, que es el mundo cripto. ¿Y tú qué crees que venga después de esto? O sea, el panorama como lo tenemos es pues una transacción que se hace con las cripto, también inversiones, pero poder vivir en el mundo real y comprar cosas y tener bienes y etcétera, etcétera. ¿Qué viene después? ¿Sí? ¿Va a desaparecer el dinero físico? Yo creo que en un futuro va a haber mucha más adopción,
Y yo no creo que vaya a ser un reemplazo. Yo creo que los dos mundos van a convivir porque hay pros y contras. Y lo importante es ver cómo empezamos a crear como esos puentes entre un lado y el otro, ¿no? Porque no va a ser ni blanco ni negro. Eso es lo que Exacto, yo y cuando pienso. a ti te paguen en cripto, pues igual tú tienes que cobrar esa plata en pesos o en dólares, ¿no? Sí, a menos que en un futuro todos acepten Exacto. cripto, que puede ser una opción. Yo creo que ya vamos, pero pues sí va a ser difícil que se reemplace un sistema por el otro. Yo creo que es aprovechar lo que el cripto nos ofrece, ¿sí? Los casos de uso específicos, y para lo que nos sirva el dinero tradicional también es bienvenido. Bueno, y esto fue todo en nuestro primer capítulo de Wenialogía, el podcast de Wenia, para tratar de desencriptar el mundo cripto. Y gracias, Estefanía, por aterrizárnoslo y quitarnos como esos miedos, aunque seguiremos explorando, ¿no? Seguro, seguro que hay mucho más por explorar y descubrir. Entonces nos vemos por ahí. Sigan ahí conectados a los próximos episodios. Chao.